Les doy la bienvenida a las historias jamás contadas parte 12, sin más empecemos. Esta inigualable historia le pertenece al señor Carlos Bojorquez, él me la escribió en un comentario de YouTube. Todo inicia un increíble día muy temprano, el señor y su esposa aprovecharon para pasear por un lugar cercano. Ambos son amantes de la naturaleza, realmente les fascina pasear por los alrededores y más en la temporada que los árboles están verdes llenos de vida. Esa mañana tomaron a su amada mascota llamada Tati, y enseguida empezaron su recorrido rumbo a una pequeña laguna. Los minutos transcurrieron y ellos seguían su camino. Durante su trayecto pasaron por unos paisajes increíbles, tan increíbles que decidieron tomarse algunas fotografías con el celular para que quedaran como un bello recuerdo de ese mágico paseo. Todo salió perfecto, pero el día siguiente pasó algo realmente frustrante. Muy temprano nuestro amigo estaba en su sofá revisando sus mensajes, justo en ese momento intentó mirar las fotografías que el día anterior tomaron durante su recorrido por el campo, pero ahí está lo extraño de esta historia, puesto que por más que buscó las fotos jamás pudo encontrarlas. El señor Carlos no lo podía creer, debido a que las fotos que estaban en su celular eran al parecer de una agradable cena de aniversario que ellos jamás han tenido. Pasaron unos minutos y decidió contarle todo a su esposa, pero para poder que le creyera se vio en la necesidad de mostrarle todas las fotografías. Nuestro amigo Carlos y su esposa Ana jamás han podido entender qué fue lo que realmente sucedió. Porque las fotografías que tomaron en su recorrido desaparecieron como si nunca las hubieran tomado, y en vez de ellas aparecieron otras, pero de una cena de aniversario que ninguno de los dos recuerda. Esta historia le pertenece a Victoria Fuentes, ella me la escribió en uno de mis videos de YouTube. Un día lunes por la mañana Victoria estaba a punto de llegar a la oficina, y justo en ese instante recibió una llamada de su superior. Su jefe se llama Juan Carlos y le informa que deben verse más tardar a las 9, ya que necesitaba pasarle unos detalles antes de irse al viaje de trabajo que tenía planeado. Ella le respondió que no habría problema pues justo se encontraba a 5 minutos de la oficina. Los minutos pasaron y nuestra amiga le ofreció llevarlo al aeropuerto, y de esa manera durante el trayecto le podría proporcionar todas las indicaciones. Su jefe, muy agradecido por la disposición, aceptó de inmediato. Pasaron algunos minutos y todo estaba perfecto. El señor Juan Carlos tomó su avión a muy buena hora y nuestra amiga se dirigía a cumplir con los detalles que le había establecido, pero en eso su celular empieza a sonar. Era su jefe y muy molesto le dijo que ya eran pasadas las 9, y como no llegó le dejó las indicaciones escritas en el correo interno de la empresa. Nuestra amiga se sintió muy confundida y creía que se trataba de una broma, a pesar que su jefe es muy serio, pero no había otra explicación a ese detalle. Total que su jefe le dijo algunas palabras bastante fuertes y después le colgó. Victoria no sabe qué es lo que ocurrió ese día tan extraño, pero de lo que sí está segura es que ella llegó muy puntual a la oficina y después acompañó a su jefe al aeropuerto, pero lamentablemente solamente ella se acuerda de lo que realmente pasó.
Esta historia le pertenece a la señora Ana Luisa, al igual que las personas anteriores. Ella también me la escribió en un comentario de YouTube. Todo ocurrió hace años, y hasta el día de hoy jamás le han creído el fallo temporal que la señora tuvo oportunidad de observar. Ana Luisa fue a visitar a la familia de su hijo, aprovechó las vacaciones escolares de su nieta para estar con ellos por una semana. Llegó muy temprano y, como es de esperarse, la recibieron con mucha alegría. Pasaron los minutos y todo estaba excelente, charlaron un poco y posteriormente su hijo y nuera decidieron ir a comprar algo rico para comer. Ella decidió quedarse en casa porque se sentía algo agotada, pero la verdadera razón fue que le iba a hacer una videollamada a su amiga Yolanda para contarle todos los detalles de su viaje. Los minutos transcurrieron, y el fallo, que por cuestión de segundos miró, la dejó totalmente en shock. Ella me contó que estaba sentada en el sofá, con la puerta abierta para que entrara un poco de aire fresco, pero al mirar hacia afuera, observó por algunos segundos una casa totalmente en ruinas. Ella sintió mucho miedo, pues enfrente en realidad debería estar una casa hermosa de 3 pisos, y nada, que ahora por arte de magia estaba esa casa abandonada. La señora no podía creer lo que en ese momento estaba mirando, pero de repente sintió sus ojos muy cansados. Es por lo anterior que los cerró solo por unos segundos, y al abrirlos todo había regresado a la normalidad. Más tarde su hijo y nuera llegaron. Ella rápidamente les contó todos los detalles, pero ellos no le creyeron.